revelación, nos vamos a quedar solamente quizás con lo que nosotros hemos aprendido, ya sea por boca mía o por boca de apóstoles y profetas, que ahora, hermano, pues ellos están predicando, ¿verdad? Mucho, pero cada uno de nosotros necesitamos comprender a cabalidad realmente quién es, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Él fue el que nos llamó y Él es el que nos escogió y Él es, hermano, el que nos está haciendo perfectos. Dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero esos pocos escogidos no quiere decir que hayan perdidos entre los que aceptaron al Señor Jesucristo, sino esos escogidos son los que son la novia, la escogida, la amada, que no se separará jamás del amado que es Cristo Jesús. Nosotros, fíjese que a veces cuando nosotros, ahorita voy a orar, pero a veces cuando a nosotros nos presentan a un primo lejano, ¿verdad? Que pues se acercan y dicen, mira, este es tu primo fulano de tal, Sinforoso, este es tu primo, y uno no lo ha conocido, uno no ha tenido comunión con él por años y años y años. Uno lo acepta, ¿verdad? Porque los padres le están diciendo a uno, él es tu primo, pero realmente uno no puede entregarse totalmente o ser como uno es a cabalidad, porque uno no conoce a la persona. Ha escuchado de él, es hijo de la tía, ¿verdad? Y el tío fulano, pero a él no lo conocíamos, entonces cuesta mucho trabajo interactuar con él, tener una plática o tener, hermano, un diálogo, o inclusive, ¿verdad?, tener amor. El amor va creciendo poco a poco, va creciendo más y más, mientras nosotros vamos conociendo a la persona que está cerca de nosotros. A no ser que sea amor a primera vista, espero que en el nombre de Cristo Jesús ese sea y haya sido nuestro encuentro con nuestro Señor, ¿verdad? Amor, hermano, eterno a primera vista. Usted y yo podemos ver que el Señor se mostró a sus discípulos porque de la manera que Él realmente era y es todavía, se le mostró a sus discípulos porque los tenía que preparar para lo que venía, lo cual era su muerte, hermano, su muerte espantosa y su resurrección. Entonces Él quería revelársele a ellos tal como Él es, y para esto, fíjese usted que subió, dice, con ellos en Mateo 17:1, dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, como lo que Él era, porque usted se recordará que Él es la luz que vino al mundo, pero estaba de alguna manera, hermano, como que Él mismo la tenía escondida, pero en este momento se las dio a conocer. Entonces, yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces nosotros cambiamos de apariencia. A veces, hermano, no sé si usted conoce a un amigo que tenía ya 30 años de no verlo, ¿verdad? O tal vez, hermano, más, 37 años, y usted se encuentra en algún lugar y alguien, hermano, lo reconoce, le dice, yo soy fulano de tal, y se reconocen los dos, y es una alegría bonita, y usted dice, no, si yo te hubiera encontrado en la calle, yo no te reconozco, ¿verdad? Y él le dice lo mismo, no, pues yo tampoco a ti. Como le dijeron a un pobre hermano, hijo de una señora que estaban comparando a Jorge Rivero. Le dice, mi hijo, le dice, tú tienes muchas cosas más grandes que ese Jorge Rivero. Le dice, Jorge Rivero tiene 120 de cintura y tú tienes 250. Así que era mucho mayor, era más grande que el artista, hermano, y a veces nos encontramos así, ¿verdad? Y lo primero, hermano, que uno se ve es el estómago, ¿verdad? Y dice uno, pues esto, y los dos, o es estómago o es calvicie, pero uno no se reconoce, uno cambia de apariencia. El Señor Jesucristo cambió de apariencia en frente de sus discípulos
pero para mostrarse realmente lo que Él era. Es que me cuesta decir era, porque Él es así todavía, pero se les mostró tal y como Él es, cambió de apariencia, y entonces usted se da cuenta que en ese momento dice que sus vestiduras se volvieron tan blancas como la luz. En el diccionario, esto, hermano, en la palabra aquí se usa transfiguró. El diccionario dice sufrió una transformación radical. Una transformación radical, o sea, era totalmente diferente a como los discípulos lo habían conocido. Había sufrido una metamorfosis. Nosotros también tenemos que cambiar. Esta apariencia que usted ve ahorita tiene que ser transformada. Para poder estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad y ser su esposa, tenemos que llegar a ser exactamente igual a como Él es. De lo contrario, hermanos, sería como si un hombre se casara con un changuito. No se puede, ¿verdad? Porque no son iguales. Quizás tienen, hermano, ellos son primos de nosotros porque tenemos la misma ADN que ellos, pero no son iguales que nosotros. Nosotros nos casamos con alguien que es idéntico a nosotros en su manera de ser, y que compartimos muchas cosas. De lo contrario, no nos podemos casar. Si nosotros no somos transformados a esta estatura, no vamos a poder llevar a cabo, no se va a poder llevar a cabo ese matrimonio, porque no vamos a ser iguales que Él. Entonces, fíjese, nosotros, dice aquí la palabra, que 6 días después se lo llevó, dice, aparte a un monte alto. Y realmente, hermano, el evangelio es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que subir, nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que buscar las alturas para que esto suceda en nosotros. No va a suceder un cambio si nosotros tenemos la mente puesta, hermano, sobre la tierra. No va a suceder. Quizás todos nosotros, yo inclusive, hermano, digo, no, yo busco las alturas, yo busco la presencia de Dios, me esfuerzo. Subir, hermano, no es fácil. Bajar cualquiera lo hace. Pero las subidas, hermano, a todos, casi a todos, hermano, les cuesta, y algunos no quieren, ¿verdad? Están muy acostumbrados al terreno plano, muy acomodados al terreno plano, y algunos dicen, ¿verdad? Si está plano el terreno, ¿para qué tanto saltar? Pero aquí la palabra nos está demostrando que el Señor Jesucristo siempre, hermano, siempre aspiró, siempre deseó estar en las alturas. Por eso Él se dirigía siempre, dice, al monte a orar, y sus discípulos lo seguían. Pero aquí me llama mucho la atención, fíjese, que nosotros tenemos que ir hasta allá, y eso cuesta. Eso cuesta subir, hermano. Subir quiere decir hacer un sacrificio. Muchas veces nosotros decimos, sí voy a hacer el sacrificio, pero hacemos el sacrificio que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos sacrificamos en ciertas cosas, o un sacrificio que nos gusta hacer, o que podemos hacer, o algo que no queremos hacer, ¿verdad? Lo sacrificamos. Por ejemplo, usted le dice, hermano, a alguien que le gusta la carne, ¿se sacrifica usted a dejar los vegetales para los demás? ¿Cómo no? Dice, ¿verdad? Ese sacrificio estoy dispuesto a hacerlo. Que se coman todos los vegetales los demás, yo me sacrifico. Como no le gusta la carne. Pero en este caso, espiritualmente, no podemos hacer eso. Tenemos que seguir las órdenes del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos quiere llevar a las alturas. Y para llevar a las alturas, fíjese usted, se tiene uno que apartar un poco. Aquí la palabra nos muestra que Él se los llevó aparte. Y hermano, el Señor nos muestra y nos dice también, en el Evangelio nos dice, que cuando quieras hablar con el Padre, entra a tu habitación, ¿verdad? Entra a tu habitación, eso es llegar a la altura. Quiere decir, hermano, apartarse por un momento, o buscar un lugar, ¿verdad? Donde tú puedas estar meditando, hermano, en las grandezas, y estarle agradeciendo a nuestro Padre por su Hijo, estarle agradeciendo
al Señor Jesucristo porque nos llamó, nos escogió y nos está dando la oportunidad, hermano, de llegar a ser como Él. Tantas cosas. Yo sé que usted y yo podemos pasar todo el día dándole gracias a Dios, y cada cosa que le demos gracia no la estamos inventando, es verdad. Hermano, uno tiene que darle gracias a Dios hasta cuando uno respira, pero a veces a uno se le olvida. A veces hasta que uno está enfermo y grave, se acuerda uno, hermano, de la gracia de Dios que nos permite respirar todo lo que querramos todo el día. Pero cuando uno está enfermo, hermano, y el aire no logra uno respirar, uno le pide a Dios mucho. Antes no le pide uno a Dios, gracias Señor porque me permites respirar, por favor Señor déjame respirar. Hasta que uno está grave y no puede uno respirar, uno le dice al Señor, Padre, por favor ayúdame que yo pueda respirar, ¿verdad? Que yo pueda hacer que el aire entre a mis pulmones y que me saque de esta desesperación. Pero si eso no está sucediendo, uno respira, hermano, por todos lados y no le da gracias uno al Señor. Pero cambia un poquito eso y realmente nosotros, hermano, lo llamamos, lo invocamos y queremos estar con Él. Y gracias a Dios que Él no es como nosotros. Porque si no nos dijera, hermano, quizás nos podría decir ahora sí, ¿verdad? Antes no, ahora sí. Él no es así. No es así. Amén. Él permanece fiel. Y si lo llamamos, Él se acerca a nosotros. Y si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca mucho más. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese. Tenemos que ir más allá de lo que este mundo nos puede ofrecer. Yo sé que nosotros pensamos que lo hacemos. Pero creo que aún nos hace falta, a todos, especialmente, hermano. Yo conozco mucha gente que dicen ser lo que la palabra de Dios dice. Y sé que ellos mismos se engañan. Así como algunas veces yo también me he engañado. Hasta que a través de la palabra, hermano, del Espíritu Santo, el Señor me ha abierto los ojos y me ha mostrado que locamente he obrado o ilusamente, hermano, que no es cierto lo que sale a través de mi boca, sino que no está uno realmente viviendo lo que el Señor le pide a uno, porque hay que subir, cuesta subir, hay que ir a las alturas, hermano, hay que dejar, hay que abandonar, hay que apartarse y eso para nosotros es a veces, hermano, casi imposible, pero el que lo logra, bendito sea el Padre. Por eso yo los invito a todos los que no han venido a la iglesia, porque en la casa no se puede adorar como se adora aquí. En la casa, hermano, cuesta entrar a la presencia del Señor. En cambio, cuando venimos aquí se nos da la oportunidad realmente de pedir perdón, hermano, de buscar a Dios, cantarle a Él, recibir la porción del Espíritu Santo, recibir la palabra. Y entonces uno, hermano, no es que uno se vaya apaciguado y tranquilo, sino que uno se va lleno del amor del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, fíjese que nuestro cuerpo quizás no vaya a brillar como brilló el Señor en esta tierra. Pero a mí me recuerdo yo antes, hermano, cuando yo empecé en el Evangelio, nos íbamos a orar un grupo de jóvenes, todos éramos jóvenes en ese tiempo. Nos íbamos a orar a un grupo de jóvenes y fíjese que había un joven que le gustaba tirarse al zacate. Él no se hincaba, sino que se tiraba al zacate así y viendo para arriba oraba, y nos llamaba mucho la atención porque mientras él estaba orando, la cara parecía como que le brillaba, ¿verdad? Y no se lo decíamos a él, pero sí nos impactaba ver la cara brillante de aquel. Yo no sé si era porque tenía la cara viendo hacia la luna o porque una transformación estaba sucediendo en su ser, pero lo que sí es cierto, hermano, es que cuando uno se acerca a Dios, uno es transformado, uno es cambiado de pensamiento, hermano, de carácter, de personalidad. Amén. Entonces nuestro cuerpo tal vez no brille como el del Señor por fuera, pero yo estoy seguro que sí por dentro. Yo no sé si usted conoce, hermano, algunas personas que usted siente el brillo de ellos por dentro. Usted siente la presencia del Señor en sus vidas.
usted se da cuenta que el Señor, hermano, realmente, verdaderamente está obrando en sus corazones. Y en otros usted podrá discernir, hermano, que estas cosas no mucho suceden, ¿verdad? Especialmente se da cuenta usted por la manera de hablar. Y no que digan malas palabras, sino que son muy negativos en cuanto a la fe del Señor Jesucristo. No pueden tener ese brío, pero el Señor Jesucristo, hermano, nos está mostrando aquí cómo debe de ser la esposa también. Amén. Entonces, fíjese, voy a pasar. Marcos 9:2 dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Me llama mucho la atención que haya un asterisco. Yo no puse ese asterisco ahí. Ese asterisco lo tiene la Biblia de las Américas. Y eso quiere decir, hermano, que esta palabra que dice los llevó, y fíjese que dice a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a la altura. Eso quiere decir que no a todos, y nosotros lo sabemos. No todos, hermano, van a ser arrebatados. No todos van a ser llevados, sino específicamente, hermano, a los que andan con el Señor y Él los conoce. Y a ellos se les manifestó. Amén. No se le manifestó a los 12, sino se le manifestó a los que Él, hermano, estaba seguro el 100%, porque Él fue el que los escogió y los llevó al monte alto. Él estaba 100% seguro. Él los conocía, que tenían mucho amor por Él, más que los demás. Tanto así que pues a Pedro le tocó, ¿verdad? Estar delante del Señor Jesucristo, y le tocó que se le hicieran las 3 preguntas. No necesariamente, creo yo, hermano, para que Cristo supiera lo que había en Pedro, sino para que Pedro mismo se diera cuenta de si sí o no lo amaba. Entonces, usted y yo nos podemos dar cuenta. Fíjese que también me llama la atención que diga 6 días después. En otro evangelio dice 8 días después, pero no en el 7º, sino antes y después. Entonces aquí puedo yo darme cuenta, porque la Biblia no miente, ¿verdad? Dice 6 días después, en otras palabras, antes de que todo termine, antes del 7º. No sé si usted lo está viendo conmigo. Los llevó a los 3 hermanos que Él había escogido, los llevó al monte alto, y ahí se transfiguró, ahí se les reveló a los que realmente lo amaban. Entonces, antes de que todo termine, Él se va a manifestar a aquellos, hermanos, que Él haya escogido, porque alcanzaron, hermano, el testimonio, dieron testimonio al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, que verdaderamente Él era lo más importante para ellos. No lo que daba, no lo que ofrecía, gracias a Dios por lo que ofrece, gracias a Dios por las promesas, sino porque verdaderamente querían estar con Él y con nadie más. Amén. Yo no sé, me llama mucho la atención, pues tengo que hablar de los enamorados, ¿verdad? Y los enamorados no están preguntando, los que verdaderamente se aman y están locamente enamorados, no están preguntando qué carro vamos a manejar, cuántas lavadoras, qué marca de lavadora o qué cama y todas esas cosas me vas a dar, ¿no? Ella está dispuesta a empezar de cero, y él también está dispuesto a empezar de cero. Los que verdaderamente se aman. Ahora los que ven otros intereses, pues ya empiezan, hermano, de diferente manera. Entonces, a los que el Señor Jesucristo se lleve antes de que todo termine, que son los escogidos, hermano, y a ellos se les va a manifestar, tenemos que habernos demostrado a nosotros mismos primero y a los demás que lo amamos a Él más que absolutamente todo, y aún más que nuestra propia vida. Tengo mucho que hablar de eso, pero se me acaba el tiempo. Entonces fíjese, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. Aquí lavadero no quiere decir, es lavandero, ¿verdad? Lavandero, usted sabe, es el que, hermano, lava la ropa. En aquel tiempo
pues se lavaba la ropa de diferentes maneras, pero yo lo quiero ver aquí, que usted lo vea también conmigo, porque eso es lo que me interesa. Nadie sobre la tierra, aquí lo que dice es, ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. En otras palabras, para que usted, yo y todos nos demos cuenta que esto no fue obra de hombres. No es que él haya subido y haya llevado su mochilita donde llevaba, ¿verdad?, su ropa blanca que la había llevado, hermano, donde usted la lleve, donde se lleve a la lavandería, y ahí se la hicieron de esa manera, que la dejaron, era blanca y la pusieron en el sol. Allá en Guatemala la ropa se pone al sol y verdaderamente se pone blanca y los otros colores van desvaneciéndose. No, dice, no fue hombre, no fue obra humana, ni material de esta tierra. Porque fíjese, usted se da cuenta que dice, no las puede emblanquecer. Quizás alguien pensó, ¿por qué lo está diciendo Marcos? Porque quizás él escuchó algún comentario que dijo, ha de haber dicho, eso lo llevó a algún lugar y le lavaron la ropa y la blanquearon de tal manera y después él se la puso. Para quitar absolutamente toda duda, él está diciendo que es imposible que alguien en esta tierra logre cambiar o logre hacer brillar o deje una vestidura tan blanca y tan resplandeciente como se volvió la vestidura de nuestro Señor Jesucristo. No la pueden llevar a cabo nuestras fuerzas. Usted se podrá dar cuenta, hermano, que no es decisión nuestra. Limpiar nuestras vestiduras, como yo le dije que nosotros tenemos, así como fue Él, así tenemos que ser nosotros sobre esta tierra y alcanzar en el monte alto, hermano, la misma transformación que la transformación que se llevó a cabo en nuestro Señor Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra. Porque esa transformación tiene que ser, hermano, antes de irnos. No, hermano, no vamos después de la muerte o después del arrebatamiento, nadie va a alcanzar la estatura perfecta. La estatura que Dios está pidiendo ahora, la tenemos que alcanzar aquí. Y allá, por supuesto, ¿verdad? Él nos va, hermano, a dar lo que Él tenga preparado para nosotros, la gloria que Él nos quiera dar. Amén. Entonces no se puede llevar a cabo con fuerzas humanas. Esta es, hermano, totalmente obra del Espíritu Santo, porque nosotros hemos puesto de nuestra parte, porque nosotros nos hemos rendido a la voz, hermano, del Espíritu Santo cuando nos pide que hagamos algo o cuando nos dice que no hagamos algo, cuando nos pide alabar, hermano, al Señor, cuando nos pide glorificar a Cristo de diferentes maneras. Entonces nosotros, hermanos, vamos poco a poco alcanzando esa estatura, pero lo tenemos que hacer por amor y no a la fuerza. Porque algunos dirán, hermano, ¿verdad? Algunos dirán, lo tengo que hacer, lo hace, pero forzadamente, a la fuerza, para que nadie hable, para que nadie diga nada. No, tiene que ser por puritito amor a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces, sigamos adelante. Dice Lucas 9:29. Mire esto, usted conmigo. Lucas 9:29 dice, mientras oraba. Diga conmigo, mientras oraba. Fíjese eso. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Entonces, aquí, hermano, yo puedo ver el llamado a nosotros a la oración. Porque si nosotros vamos a ser como el Señor, tenemos que hacer las obras que nuestro Señor hizo y hace todavía, porque Él intercede por nosotros. Entonces, fíjese que nosotros, yo no sé si usted ora, no lo voy a juzgar, ¿verdad? No lo voy a juzgar. Pero si el Señor lo levanta, hermano, a las 4 de la mañana a orar, yo no sé cuántos, pero a mí se me hace que muchos le dicen que mejor a las 8 de la mañana. Yo no sé a cuántos, hermano, en cuanto escuchan la voz del Señor, lo hacen. Pero no importa la hora. El asunto, hermano, es que oremos. No importa cómo, sentado, hermano, acostado, boca abajo, viendo hacia arriba, de pie.
No importa cómo, pero necesitamos hacerlo. Porque fíjese que aquí, igual que al Señor Jesucristo, hermano, mientras oraba, su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Las vestiduras nuestras también necesitan limpieza. Entonces yo creo y me atrevo a decir que mientras oramos, nuestra ropa se emblanquece. Nuestra ropa, hermano, queda limpia. Porque mientras uno no está orando, uno no hay manera de cómo pedir perdón. Pero en cuanto usted se postra o se para o empieza usted a comunicarse con su Padre Celestial, con el Espíritu Santo, estoy seguro que usted comienza pidiendo perdón. ¿Verdad? Te pido perdón por estos pensamientos. Te pido perdón por lo que salió de mi boca. Te pido perdón por mis acciones. Te pido perdón por mis sentimientos. Te pido perdón, Señor, porque actué de cierta manera. Yo no creía que podía, pero así sucedió. Te pido perdón. Y después usted empieza a orar, a darle gloria, hermano, a exaltarlo, a darle gracias. Y usted empieza, hermano, también a pedir, ¿verdad? A pedir dones espirituales, a pedir que lo limpie, a pedir, hermano, que lo santifique, que el Espíritu Santo lo llene. Y así se limpian las vestiduras. O, de lo contrario, tendría que ser a través de una ministración y liberación. Pero en la oración, si en la alabanza hay ministración y liberación, no digamos, hermano, en la oración. Amén, ¿está conmigo? Entonces fíjese, las vestiduras blancas son la confirmación de su sacerdocio y de mi sacerdocio. Pero va a suceder mientras oramos. Quizá nosotros no nos podemos ver ese brillo, hermano, en el espejo, pero así está sucediendo. Nuestras ropas están quedando limpias o se limpian y quedan blancas y resplandecientes. No en balde, hermano, la palabra dice que a su esposa se le concedió que se vistiera de lino, dice, limpio, blanco y resplandeciente para alabar al Rey. ¿Y cuándo sucedió, hermano? En este pasaje de la palabra de Dios me muestra a mí el Señor y el Espíritu Santo que así va a suceder con nosotros mientras oramos. Amén. Gloria a Dios. Entonces lo invito. Entonces fíjese, dice en Lucas 9:29. Mientras oraba, otra vez, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que aquí está, hermano, representado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aunque Elías es del Antiguo Testamento, pero la palabra dice que va a regresar, ¿verdad? Y va a ser enviado otra vez de parte de Dios a, hermano, a dar testimonio del Señor Jesucristo en esta tierra. Entonces, aquí están representados los dos, el Nuevo y el Antiguo. Y entonces usted se puede dar cuenta que cuando nosotros, yo quiero pensar que cuando nosotros, hermano, oramos, viene una ministración, pero no del pastor. Usted sabe que ministrar, no administrar. Administrar, hermano, es una empresa. Ministrar es ayudar a los santos. Ministrar es auxiliar a los santos. En cosas que tienen que ver con el Espíritu. Entonces, si usted se da cuenta, aquí dice que ellos estaban hablando con el Señor Jesucristo acerca de su partida y de su muerte. Entonces, yo me imagino que la plática, hermano, no era solamente de aspecto solo para platicar o porque se aparecieron, sino que estos dos se aparecieron a ministrar al Señor, a recordarle, hermano, esto va a suceder, pero en todas estas cosas vamos a estar contigo.
Dios va a estar contigo, el Padre va a estar contigo, el Espíritu Santo va a estar contigo, ministrándolo. Recibe fuerzas del Señor. Y yo no sé si también, hermano, le recordaron la palabra del Señor, porque usted se acuerda que Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿va? Y que nuestro Padre Celestial lo reprenda, le mencionó la Biblia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí me imagino yo que estos dos hombres, hermanos de Dios, están hablando, inclusive hablándole y recordándole la palabra que había recibido del Señor y lo que la Biblia, hermano, decía acerca de todo lo que él iba a padecer. Usted se recuerda, hermano, yo no sé si usted ha estado en un momento difícil, pero cuando le recuerdan, acuérdate que para esto te has preparado, ¿verdad? Por ejemplo, usted, hermano, va a ir a pedir un trabajo y no está seguro si la va a hacer o no la va a hacer. Y alguien, hermano, amigo suyo, le dice, ¿por qué tienes miedo? No que el Señor Jesucristo tuviera miedo, pero quizás no tengas miedo. Para esto te has preparado toda la vida. Para esto has ido a estudiar, para esto has hecho exámenes, para esto te has preparado. No tengas miedo, la vas a hacer, va a salir bien. Yo creo que así sucedió, hermano, con Moisés y Elías. Entonces, fíjese, nosotros, la palabra dice, ¿verdad? Dice, es bien tremendo porque la palabra dice que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba, dice, en el desierto, que fue enviado al desierto por el Espíritu, dice que habitó entre las fieras salvajes. Y en algunas versiones, hermano, dice las bestias salvajes. Y otras versiones, hermanos, dan a entender que aquellas bestias salvajes, que aquellas fieras salvajes eran malos espíritus. Eran o demonios o situaciones demoníacas las que se le estaban acercando a él. Pero aquí, usted se da cuenta, y no lo tengo yo aquí, pero usted se recordará que en la palabra dice que los ángeles, le servían. Cuando yo, hermano, leía los ángeles le servían, yo me quedaba pensando, ¿será que los ángeles le estaban dando de comer? Y si los ángeles le estaban dando de comer, pues él no estaba en ayunas. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque si no, la Biblia no lo diría. Entonces yo creo que lo que estaban haciendo estos ángeles era ministrándolo, hermano, confortándolo. Él se daba cuenta que había alrededor de él ángeles que lo estaban protegiendo, así que él estaba tranquilo, en oración, buscando lo que sea que estaba haciendo, hermano, en el desierto. Como cuando usted pide oración y entonces nosotros como pastores le decimos, hermano, le pedimos al cielo, le pedimos al Señor Jesucristo que envíe ángeles, ministradores, ángeles guardianes para que lo protejan, que el ángel de Jehová acampe a su alrededor. Eso quiere decir que no va a bajar solo un ángel, sino va a bajar, hermano, aquellos que ministran junto con ese ángel de Jehová alrededor suyo. Y entonces cuando uno recibe esa palabra, uno, hermano, si uno tiene fe, uno se queda tranquilo, uno se siente seguro y uno sabe, hermano, que uno está en las manos del Todopoderoso y que de las manos del Todopoderoso nadie, hermano, le quita nada. Nadie le arrebata a nuestro Padre Celestial lo que es de Él. Amén. Entonces, fíjese, yo creo que la oración abre la puerta para una administración celestial. Y lo creo que se abre una puerta espiritual mientras usted está orando. Y de alguna manera creo también que somos trasladados a un lugar especial, a un ambiente espiritual, donde quizás, hermano, hayan peligros si nosotros no llevamos la compañía de nuestro Señor, si no llevamos nosotros, hermano, el consejo de la palabra y la seguridad de que el Espíritu Santo nos guarda y nos protege. Porque usted sabe que en los ritos, hermano, que otra gente hace, a veces allí, hermano, ellos están orando, según ellos están haciendo peticiones y se abre una puerta
a lo espiritual, sobrenatural, y lo que sucede cuando uno no está, cuando alguien no tiene el amor de Cristo, cuando uno no está siguiendo a Cristo, cuando el Espíritu Santo no está presente, cuando el Padre no está con uno, lo que sucede es, hermano, que de allá para acá pueden pasar ángeles malignos, ángeles caídos, pueden pasar, hermano, demonios o espíritus inmundos a poseer, hermano, a los que están abriendo esa puerta espiritual, pero no a nosotros, no a nosotros. Porque nosotros cuando oramos, entramos, hermano, al ámbito espiritual, guardados y protegidos y guiados por lo celestial de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Así que para nosotros, hermano, al entrar a orar, lo que va a suceder en el mundo espiritual es que de allá para acá van a pasar ángeles, hermano, o por ejemplo podría ser, si que me perdone Dios este atrevimiento, y los que me están escuchando, que me perdone este atrevimiento, podría ser que también a usted lo esté ministrando, hermano, Elías y Moisés, pero usted no los ve, usted no los puede escuchar, pero eso es posible, porque si usted está alcanzando la estatura y yo estamos alcanzando la estatura del Señor Jesucristo, eso es posible, porque Dios tiene reservado en el cielo todo lo que está en el cielo, que es de Él, es también, hermano, de nosotros como herencia. La herencia que Él ganó para nosotros, el derecho que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, fíjese, dice en esta versión, fíjese, dice, and he was in the desert, days 40, being tempted by the adversary, and was with the wild beasts, and the messengers ministered to him. Entonces vamos a ver otra versión. Y permaneció allí en el desierto 40 días, siendo puesto a prueba por Satanás. Fíjese, entonces sí, había, hermano, maldad, había tinieblas, habían espíritus, hermano, malignos a su alrededor. Y estaba entre las bestias espirituales, malignas, pero habían ángeles, y los ángeles le ministraban. Entonces él estaba, todo eso estaba sucediendo a su alrededor. Quizás su cuerpo estaba débil, yo no sé, hermano, tal vez los ángeles, ¿qué estaban haciendo los ángeles? Protegiéndolo, protegiendo su mente, protegiendo su espíritu, protegiendo su persona, hermano, quizás simplemente velando para que el diablo y sus secuaces, que dice aquí bestias, no lo atacaran ni lo pudieran tocar. Amén. Entonces yo creo que eso nos sucede a nosotros, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros subimos a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, aunque nos cueste dejar, hermano, a un lado todo esté muy bonito, quizás, hermano, la tele, hayan programas especiales, esté tocando, hermano, y cantando el cantante que tanto nos gusta, o estemos viendo, hermano, el video. Si usted le dice no a aquello, y usted dice, me voy a esforzar, y voy a entrar a la presencia del Señor, me voy a postrar y voy a orar, creo que estas cosas celestiales van a suceder para nosotros. Y como consecuencia, hermano, vamos también nosotros a tener una transformación. Amén. Entonces dice, fíjese, Mateo 17:4. Entonces dice Pedro, le dijo a Jesús. Fíjese, pues Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Hay versiones que dice voy a construir 3 aposentos. Y usted sabe que un aposento es para que alguien viva, para que alguien permanezca ahí por mucho tiempo. ¿Cómo estaban, hermano, los cristianos en el aposento alto? El día que descendió el Espíritu Santo, estaban en un aposento. Entonces Pedro todavía no había bajado el Espíritu Santo, y él está queriendo hacer 3 aposentos para que estos 3 personajes permanezcan ahí. Hay versiones que dice, Pedro dijo esto porque no sabía lo que decía. Amén. No sabía Pedro
pero cuando dice, él sabía cómo hacer los tabernáculos, pero no sabía lo que hablaba, no sabía lo que decía, porque Pedro estaba pidiendo cosas para su beneficio. Mantener a aquellos tres personajes celestiales cerca de él era beneficio de Pedro. Entonces, por eso algunas Biblias dicen que no sabía lo que decía. Pero fíjese, yo pienso que Pedro pensaba que era bueno estar ahí. Pero ¿por qué Pedro pensaba que era bueno estar ahí? Porque ¿cómo cuesta descender? Yo no sé si usted alguna vez ha entrado a la presencia del Señor, hermano, y se ha sentido, pero realmente que alcanzó el cielo y ya no quiere bajar de ahí. Porque usted sabe que en cuanto usted descienda, va a tener que empezar la lucha a lidiar, decimos nosotros, con los hijos, con la esposa, con los gastos, con los pagos, con los dolores, con los achaques, y no solo suyos, sino quizás, hermanos, los de mucha gente. Entonces, para Pedro estar ahí era, aquí nos vamos a quedar, ya no vamos a, de alguna manera, ya no vamos a bajar a oír lamentos, yo no voy a oír a bajar quejas, ya no voy a preocuparme de la vida, y es bueno estar aquí, y aquí quedémonos, y de aquí nos vamos todos juntos a donde nos tenemos que ir, y todos los demás, que vean cómo salen, ¿verdad? Ahí todos los demás que vean cómo salen, yo y los que estamos aquí, estamos felices y así nos queremos. En otras palabras, él no quería bajar a ministrar lo que Dios le estaba dando. Pero el Señor Jesucristo tenía que, fíjese usted, el Señor Jesucristo tenía y quería cumplir la voluntad del Padre. Entonces, yo no sé usted, pero todos nosotros queremos construir un cielo aquí en la tierra. Todos. El que me diga que no es un mentiroso. Por eso, hermano, usted compra todo lo que compra. Usted compra todo lo que compra porque usted siente o piensa que necesita aquello para ser feliz. Y en el cielo vamos a ser felices. Felices para siempre. Pero como estamos aquí en la tierra, hermano, decimos, yo quiero construir un cielo aquí en la tierra. Por eso me voy a comprar una casa. Por eso me voy a comprar, y usted sabe todo, hermano, en lo que nosotros gastamos dinero. Me voy a comprar una hielera especial, me voy a comprar un televisor, tengo necesidad de estos teléfonos, tengo necesidad de esta computadora, tengo necesidad de estos carros, tengo necesidad, quiero ponerme estas joyas. Pero todo lo que estamos haciendo, sea que lo entienda o no, es queriendo, hermano, replicar el cielo aquí en la tierra. Y nosotros, antes de venir a los Estados Unidos, yo no sé si usted escuchó la frase, el sueño americano, ¿verdad? ¿Qué es el sueño americano? Vivir en el cielo aquí en la tierra. Ya no tener que lavar, tener una máquina, hermano, súper especial y una secadora súper especial y, hermano, tener todas las comodidades para poder, hermano, disfrutar, alargar los pies y decir, ya la tengo hecha, ¿verdad? Y aún me hacen falta muchas cosas para alcanzar la paz y la felicidad, pero sé que lo voy a lograr porque estoy ganando dinero aquí en los Estados Unidos, voy a hacer el cielo aquí, ¿para qué me tengo que ir allá? Los niños lo fabrican, hermano, con juguetes, lo fabrican con un montón de cosas, pero nosotros los adultos también estamos tratando, hermanos, ciegamente de hacer una réplica del cielo aquí. Pero si Dios no está en el asunto, lo único en lo que se va a convertir va a ser en un infierno. Un infierno por donde se te van a ir tus finanzas, un infierno por donde se te va a ir tu tiempo, un infierno, hermano, que te va a causar preocupaciones. Ya se descompuso, ya se desarmó, hay que cambiarlo, hay que buscar aseguranzas, hay que pagar por esto, hay que pagar por cable, hay que pagar por todo, porque si no, hermano, se va tu felicidad, nuestra felicidad. Dios nos guarde no tener, hermano, internet. ¡Qué locura!
¿verdad? ¡Ay, qué locura! ¿Cómo va a ser eso? No tenemos internet, hay que hacer algo, hay que pagar más, hay que buscar. Todo lo que hacemos es, hermano, tratar de reconstruir en esta tierra el cielo. Pero usted y yo sabemos que eso es imposible. Imposible, imposible. Mientras más usted tenga, hermano, más lo van a dominar esas cosas. Amén. Entonces nosotros, fíjese, para formar el cielo aquí en la tierra necesitamos cosas terrestres. Y aquí lo que Pedro está diciendo es más o menos eso. Hacer el cielo aquí, de una vez. Y él quiere usar ramas, cosas de esta tierra, para darle a Dios. Usted se recuerda que los dos sacrificios de al principio fueron de esta tierra, pero uno era agradable a Dios y otro no. Cosas de la tierra. Entonces nosotros muchas veces, hermano, queremos agradar a Dios con cosas terrestres. Y no se trata de agradar a Dios con lo que nosotros queremos darle, sino con lo que Él quiere que nosotros le demos. Y lo que Él quiere, hermano, de nosotros es nuestro amor, nuestra fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y luego el cielo está donde está Dios, porque ahí hay equilibrio. Ahí hay, hermano, ahí hay modestia, ahí hay humildad. Donde no está Dios, hermano, todas las demás cosas van agregando un poco, y lo que uno más anda buscando a veces es lo que más se aleja de la vida de nosotros. Pero si Dios está con nosotros, entonces podemos estar seguros, hermano, que el cielo está donde nosotros estemos. Porque donde nosotros estemos, dice la palabra, ahí va a estar Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Démosle un aplauso, hermano, a nuestro Padre Celestial. Gracias, amado mío. La gloria y la honra sea siempre para ti. Dice este reloj que ya se me terminó el tiempo. Entonces, pero fíjese, dice Mateo 17:5. Son las 8:30, ¿verdad? Sí, es cierto. Llevas 45 minutos. Vaya. Mateo 17:5 dice: mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. En otras versiones dice un poco diferente, pero es exactamente lo mismo. Pero me llama la atención que mientras Pedro estaba, hermano, diciendo lo que Pedro no sabía, que ni siquiera él sabía lo que estaba diciendo, la nube apareció. Me llama mucho la atención, hermano, y yo quiero que esté conmigo esta noche, por favor. En otras oportunidades, en el Antiguo Testamento, cuando apareció la nube, dice que habían truenos. Había una nube espesa, una nube gris, donde habían truenos, donde habían centellas, y todos los que estaban alrededor, dice, tuvieron mucho, pero mucho miedo. En cambio aquí dice, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Entonces yo quiero, yo pienso que es así, y así es, que aquellas nubes donde Dios se presentó, primero eran nubes llenas, hermano, del furor de Dios, llenas de lo que Dios ya veía que este pueblo estaba haciendo, ¿verdad? Pero en la presencia de Cristo, el Padre cambia. No sé si usted, cuando se aparece una persona muy amada, usted puede estar muy enojado, pero se aparece la persona que ama y usted empieza, hermano, a calmarse y a sentirse tranquilo y hasta feliz. Y la persona que usted ama le dice: ¿qué está pasando, papito? Y usted le dice: no, es que ya se calma, ya todo empieza a cambiar. En la presencia del Señor Jesucristo, hermano, la presencia del Señor Jesucristo hace que el Padre cambie, que se vuelva un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que reparte gracia, un Padre, hermano, que reparte dones.
y está dando a su Hijo en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo adentro de nosotros, por eso es que dice que nos podemos presentar delante del Padre confiadamente. Porque, hermano, el Señor Jesucristo va con nosotros y lo que el Padre ve en nosotros, hermano, es la sangre y la presencia de su Hijo, y eso hace que Él nos ame mucho, mucho, mucho más cada día. Gloria a Dios. Entonces, así es Dios con nosotros. No tenemos por qué tener miedo si Cristo, hermano, habita en nosotros. Fíjese, Mateo 17, 6 dice: cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: levantaos y no temáis. Yo quiero creer, hermano, que de lo que ellos vieron, aunque no había ira, no habían rayos, no habían centellas, ellos conocían la historia. Ellos sabían lo que había sucedido, hermano, en el pasado. A los que habían estado cerca de la nube, los que habían estado cerca de la nube, todos se habían muerto. Entonces yo me imagino que ellos pensando, hermano, no sabían delante de quién estaban, aún no reconocían la presencia de nuestro Señor Jesucristo y quién era Él, por eso tuvieron miedo. Y yo me imagino, hermano, que cayeron y se dieron en la cara. Yo me imagino que se cayeron o se tiraron al suelo, se lastimaron. Y el Señor Jesucristo, hermano, les dice: levantaos y no temáis. Cada vez que nosotros caemos, cada vez que nos damos, perdone que diga esto, hermano, cada vez que uno se da en la cara, cada vez, hermano, que uno sabe y cree que ha hecho algo malo y por eso, hermano, uno no tiene ni las fuerzas ni deseos de levantar la cara. Uno quiere permanecer tirado y algunos, hermanos, se caen y de la vergüenza y de lo que les sucede, inclusive se golpean a ellos mismos. Empiezan, no necesariamente golpeados, aunque algunos se lastiman, sino que empiezan diciendo: hermano, no merezco, no soy hijo de Dios, soy un tal por cual, porque cayeron. Pero el Señor Jesucristo siempre, hermano, se va a acercar, siempre se va a acercar, te va a tocar y te va a decir: levántate y no tengas miedo. Amén. Bendito sea el Señor. Siempre nuestro Señor Jesucristo hará esto con todos nosotros. Entonces, Hebreos 13:5 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho. Nosotros podemos confiar en Dios, podemos confiar en el Señor, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca, nunca. Podemos confiar, hermano, Él es fiel a sus promesas. Esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque, hermano, andemos en valle de sombra y la muerte se nos acerque, podemos estar confiados y seguros que nunca la muerte, hermano, ni el diablo, ni espíritus inmundos, ni demonios, hermano, podrán acercarse a nosotros, porque Él siempre está junto a nosotros. Él mismo fue el que dijo: voy a estar con ustedes de ahora en adelante hasta que todo esto se termine. Y cuando todo esto que estamos viviendo se termine, pues vamos a estar, hermano, en Él, viéndolo tal y como Él es, porque vamos a ser iguales que Él. Mateo 17:9 dice: mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Muchas veces me he preguntado yo por qué les dijo que no hablaran de lo que había sucedido. Si había sucedido, hermano, algo grande y maravilloso. Otra cosa que yo quiero que usted vea es que el Señor Jesucristo desciende con ellos. Sube con ellos y desciende con ellos. No los deja solos. A nosotros tampoco. Yo creo que el Señor les da, hermano, esta orden, porque yo creo que ellos no iban a poder explicar lo que habían visto. No iban a tener palabras
para expresar, hermano, aquello que habían visto. Pero después de la muerte y en la resurrección, ellos iban a poder, llenos del Espíritu Santo, a dar testimonio de estas cosas. Amén. Porque el que no tiene, hermano, la llenura del Espíritu Santo, no va a tener palabras y no va a encontrar, hermano, la manera de decirlo, porque no tiene al Espíritu Santo. Entonces el Señor está diciéndoles, más o menos está diciendo, espérense a recibir el Espíritu Santo y después ustedes van a dar testimonio de todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros, gracias a Dios, hemos recibido del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén o no amén? Fíjese, ya no serás tú el que da, hermano, el que da explicación de las cosas maravillosas que te suceden, aunque a veces nos quedamos sin palabras también, ¿verdad? Si tú has estado al borde de la muerte y Dios te hizo el milagro de vivir, a veces no se encuentran las palabras correctas. Tú quieres contar lo maravilloso, el Señor Jesucristo se te apareció, vistes a un ángel, pero uno no halla las palabras correctas, pero lleno del Espíritu Santo, sí las vamos a poder decir, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces ya no vamos a ser nosotros, sino el Señor. Fíjese cómo dice, hermano, Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese, el verbo es lo que comunica. El verbo es, hermano, si nosotros no tuviéramos verbo, sería muy difícil nuestra vida. Quizás lo podríamos decir con señas, pero sería muy difícil. El verbo que estaba con el Señor salió para dar testimonio de quién es Dios verdaderamente, de quién es el Padre, el que nos está esperando y el que ha abierto las puertas para que regresemos a la casa celestial. Y aquí están ellos diciendo, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, de ahora en adelante, que nadie nos diga nada, que nadie nos vaya a amedrentar, que nadie nos vaya, hermano, a decir que no hablemos de Él, que nadie nos vaya a callar, que nadie nos vaya a decir, por favor, dejen de hablar de Él, o si no los castigamos, o si no los vamos a matar. Después de esto, hermano, ellos dijeron, no nos importa, y mejor si morimos por Él. Como Pedro dijo, iba a ser glorioso poder dar su vida para engrandecerlo a Él. Así también nosotros, si somos transformados como Cristo Jesús en la oración y nuestras vestiduras están blancas y a través de la oración Él se manifiesta a nosotros, también nosotros, hermanos, vamos a vivir sin temor, absolutamente sin temor de dar testimonio de Él. Con esto termino. $50 minutos no alcanzan. Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Fíjese que en la oración usted es justificado, y yo también. Cuando usted se presenta delante del Padre, se presenta, hermano, delante de Dios, y usted le pide perdón por la sangre de Cristo, usted es justificado. Se le va limpiando su ropa, va limpiando sus vestiduras, vamos alcanzando poco a poco la estatura del varón perfecto. Y entonces aquí, hermano, dice, porque las acciones justas, o sea, el pedir perdón, el glorificar a Dios, y después somos justificados, y después nuestra vestidura queda limpia, hermano, como lino blanco y resplandeciente, y después nos levantamos de la oración, hermano, a adorar a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Debía haberle puesto a esta predicación efectos de la oración, pero no se me ocurrió sino hasta ahorita. Póngase de pie, vamos a orar
le vamos a dar gracias al Señor. Tenemos tiempo todavía, es temprano. Padre, ayúdame y ayuda a mis hermanos. Que podamos, Dios mío, Señor, nosotros, Padre, también buscarte, subir, esforzarnos, hacer un sacrificio. Buscar, Señor, un momento, buscar un lugar especial para doblar nuestras rodillas, Padre, Señor, para hablar contigo, para, Señor, pedirte perdón constantemente. Padre, y sé, Dios mío, Señor, que mientras, Padre, lo hagamos, nuestras vestiduras, Señor, van a ir limpiándose, van a ir, Señor, tomando un brillo resplandeciente especial. Lo dice tu palabra y lo creemos porque hemos creído en ti. Ayúdanos, Padre, auxílianos, danos las fuerzas, danos, Dios mío, Señor, la inteligencia para poder entender, Padre, Señor, quién eres. Padre, manifiéstate, Señor, a nosotros también y que nosotros podamos, Dios mío, Señor, alcanzar esa estatura. Te pido, Dios mío, Señor, por todos aquellos que están, Padre, luchando, Señor, con esta enfermedad, con esta plaga. Por favor, Dios mío, Señor, dale las fuerzas para vencerla. Oh, Dios mío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dales el entendimiento, Padre, que pase lo que pase, estamos en tus manos. El enemigo no se puede acercar a nosotros porque tus ángeles nos ministran, Dios mío. Hay siempre, Padre, ángeles ministradores velando, Señor, Padre, y a nuestro alrededor, para que nada, Dios mío, Señor, Padre, tenebroso, ni de las tinieblas, se nos acerquen, ni aquí, Dios mío, ni en nuestra partida. Porque sé, Dios mío, Señor, que mientras partamos, tú vas a enviar, Dios mío, Señor, guerreros con espada en mano, Padre, Señor, a que nos guarden de los peligros, Dios mío, de la noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre, te pedimos, Señor, estas cosas, sabiendo, Padre, que son agradables a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios